Bueno, empezamos ya entonces. Bueno, buenas tardes. Dentro del curso que ha organizado Rosario Sarmiento al mismo tiempo que una exposición que lleva por título Arte en Memoria Democrática, hemos previsto una mesa redonda bajo el título Los artistas de la vanguardia histórica española, guerra y exilio. En realidad, van a exponer aquí una ponencia Mónica Alonso Rivero, licenciada en Periodismo e Historia del Arte por la Universidad Complutense, y Inmaculada Rial, profesora de la Universidad Complutense también ayudante doctora, ¿no? Bueno, a mí lo que me encargó Rosario, yo lo que pasa es que creí que había alumnos, y entonces como yo también he dado clase en la UNED, pues lo que había preparado era simplemente 20 minutos justos, un panorama para todos aquellos alumnos que quisieran un poco investigar sobre la etapa sobre la que hablarán después nuestras ponentes. Y como me dijo ella, siempre muy obediente, el título era Los artistas de la vanguardia histórica española, guerra y exilio, que se coincide con el título de la mesa redonda, en la que participarán Mónica Alonso e Inmaculada Real. Este curso, ya digo, organizado por Rosario Sarmiento, en el que participa también el Ayuntamiento de Coruña y la propia UNED, y que va paralela a una exposición en la Casa Museo Casares Quiroga. Simplemente el objetivo es articular unas líneas, un entramado, ya digo, para que cualquier alumno, creí que iba a haber alumnos de la UNED, que quisiera trabajar en esta etapa, pues tuviera medianamente claro lo que pasaba en España en aquel momento. Entonces pienso que hay que empezar, hay que dar unos límites. Una vez superada, me refiero estrictamente a pintura o escultura en todo caso. Una vez superada la etapa del modernismo, con su diversidad peninsular, muy distinta, comenzaría en España el desarrollo de la modernidad. Es el momento en que irrumpe el fenómeno Picasso y están los cubistas españoles Juan Gris y María Blanchard, y también un escultor al que desde hace unos años se ha dado una gran importancia por su trascendencia, que era Julio González, entre el modernismo y el lucentismo. Ahí empezaría el asunto y el paso siguiente vendría representado ya por Joan Miró y el descubrimiento de la pintura moderna. Estoy más o menos hacia 1917 y el camino del surrealismo. Fíjense que he citado simplemente cubistas españoles y camino del surrealismo. O sea, es porque se me ha dicho que vanguardias, pienso que no se puede hablar de vanguardia sino de renovación, pero sí he citado cubistas españoles y camino del surrealismo. Pienso que en este momento, hacia 1917, es posible hablar de renovación, quizá no de vanguardia, porque la persistencia del arte tradicional en España fue muy fuerte. Tras el lucentismo, con sus crisis y sus persistencias, aparecen autores muy importantes incluso para Galicia, como Torres García o Barradas, que por ejemplo van a estar detrás de todas las revistas que se publican aquí en la ciudad de La Coruña, que podíamos meter dentro del ultraísmo en los años 20. Estos artistas, como Torres García, como Barradas, con ellos y otros tantos podemos empezar a hablar de incipiente vanguardia. Ahí también habría que citar a Salvador Dalí, a los surrealistas catalanes, insisto, artistas españoles en París, Escuela de París, por ejemplo Luis Fernández, o el citado Torres García, Sempere, pero siempre con otra línea que no hay que olvidar nunca. En España habría una línea ascendente y otra un poco más plana, como puede ser Solana. Entramos ya en la Segunda República, Guerra Civil, para irnos acercando al tema de los ponentes,
Y pienso que aquí cualquiera tendría que leerse pues la obra de Brihuega, La vanguardia de la República, los manifiestos, proclamas y panfletos de este momento, en una colección quizá ya un poco antigua, pero que sigue siendo imprescindible, los cuadernos de arte cátedra, publicados en el 79 y el 82 y dirigido por mi gran maestro y querido profesor Antonio Bonet Correa. Hasta este momento tenemos Escuela Cubistas en París y Camino del Surrealismo. Por razones obvias, al llegar a este momento, la relación entre arte y política instaura el realismo, que va a tener un grupo doctrinal en Valencia. Es precisamente la generación de Maside, de Souto. Tenemos, pues, también otra tercera camino de la vanguardia, que es el realismo, que va a cohabitar con el surrealismo, por ejemplo, la obra de Alberto Sánchez, o con un cubismo moderado, por ejemplo, la obra de Benjamín Palencia. En los alrededores de ese surrealismo se sitúa el foco zaragozano, Juan José Luis González Bernal, Alfonso Buñuel, Javier Cilvia, etcétera, y sobre todo el Grupo de Madrid, más conocido también desde aquí como Aruja Mayo, que está ahora muy de moda, José Caballero, etcétera, y los surrealistas de Tenerife. La Gaceta de Arte como revista ha sido estudiadísima y la obra de Óscar Domínguez, la exposición surrealista inaugural en Tenerife en el 35, fue la primera vez quizá que se pudo ver así junta obra de Picasso, de Dalí, de Miró, de Arp, de Man Ray, de Magritte, de Duchamp, de Óscar Domínguez, es decir, obra conjunta ya de vanguardia europea. La Guerra Civil. El pabellón de España en la Exposición Internacional de París se inaugura en el año 37. No se trata de una exposición de artes plásticas así al uso estrictamente, porque allí, por ejemplo, todos lo saben, estaba el Guernica de Picasso, la Montserrat de Julio González. El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella de Alberto, el payés catalán de Miró, y también pinturas de algunos de sus artistas singulares, como son Solana, Arturo Souto, fotomontajes de Renaud con nacionalistas vascos, arte catalán, etcétera, que no nos podemos meter. Bueno, lógicamente, la actividad artística condicionada por la guerra va a potenciar facetas que hasta entonces habían sido poco estudiadas, como por ejemplo el cartelismo, la ilustración, el grabado, pensando siempre con fines propagandísticos. Entramos en lo que es arte de masas y arte popular, el dibujo humorístico, las técnicas de reproducción, etc. Y por último el exilio, donde se van a centrar más las ponencias. Si en lo que llevamos expuesto la dificultad era articular los indicios de la modernidad y señalar por lo menos unas líneas, una evolución coherente, no lineal, ahora la cosa varía totalmente porque vamos a actuar en un medio politizado en el que se ejerce pues, una presión sobre la cultura. La guerra duró 3 años, pero en realidad sus consecuencias van a durar mucho más. La represión, el aislamiento, la ausencia de libertades, la politización del arte fue un fenómeno natural y entonces lo que se trata es de manipular el arte de los años 20 y 30, donde se había dicho que sí, España podía modernizarse. Se olvidó que había habido una renovación y que la modernidad había sido un horizonte posible. Era muy difícil salir al extranjero y por ello solo los que viajan a París descubren un mundo que se va a convertir en una referencia obligada. Picasso, Chillida, Tapies, Saura, pero el arte no desea en ningún momento estar en ese estado de excepción y trata denodadamente de encontrar la normalidad. Esta normalidad pasaba por la presencia de la vanguardia internacional, muy escasa antes de la Guerra Civil, y por ello se va a hablar mucho de artistas concretos, porque no se conocen exactamente los grupos. Por ejemplo, Millares. Millares no es solo un informalista, pero se mueve en ese horizonte. En este entorno se sitúa el exilio o los exilios, los que se van, los que ya estaban fuera, Escuela de París que hemos citado,
los que se fueron voluntariamente y los que se quedan en una especie de exilio interior. Es lo que llamamos la España peregrina. Y ahí están los gallegos de ultramar, ahí está México, los españoles en París, la Escuela de París con Luis Fernández, o el escultor Baltasar Lobo, casos como José María Ocelay, Alberto Sánchez, etc. Como más destacados ya hacia la normalidad, en aquella suerte de exilio interior, estarían los que no se van. Ahí tenemos a Ángel Ferrand y a los llamados escultores de la Resistencia, Cristino Mayo, Leandro Cristófol, Plácido Fleitas. Yo traje, por si luego quieren echarle un vistazo, el catálogo de una exposición que se hizo aquí en la Fundación Barrié ya hace algún tiempo y que era antes del informalismo, es decir, antes de la normalidad. Una exposición de esas perfectas, sin ruido, no como las de ahora, que parece que si no hay ruido alrededor no es buena exposición. Y ahí están precisamente todos los artistas que fueron haciendo su obra en esa especie de exilio, interior o exterior, antes de 1957. 1957 es el año que en España se da como empieza la normalidad. Bueno, lo más fácil fue en el camino hacia la normalización la creación de lo que llamamos las formas de paisaje. Era lo menos comprometido. El moderno, renovado, el paisaje de Ortega Muñoz, de Benjamín Palencia, el paisaje de las regiones, de Galicia, por ejemplo, y ya estrictamente en el camino hacia la recuperación de la normalidad perdida, la aparición del grupo Pórtico, con Santiago Lagunas y Fermín Aguaya en Zaragoza, y de Dau Alset y Antoni Tatvis con otros, que van a exponer en la Sala Carat, con su manifiesto incluido, y en la que participa ya junto a los artistas, los poetas Juan Eduardo Cirlot y Joan Brossa. El nombre del grupo, el de la revista, se va a editar en castellano y catalán, y que si tuviéramos que situarlo haríamos en el entorno del surrealismo, aunque ellos siempre preferían hablar de magicismo, por ejemplo, el magicismo de Joan Pont y su mundo mágico que conecta con el universo mironiano. Y por otro lado estaría la Escuela de Altamira, que aglutinó a aquellos intelectuales, artistas también, que a su reunión en Santillana del Mar, en los años antes de los 50, Cosío, Ferrand, Westerland, La Fuente Ferrari, Crítico, Santos Torroella, Miró, y que en las conclusiones defiende ya abiertamente la libertad del artista, la investigación de lo desconocido, el arte absoluto, que no es ni más ni menos que el arte abstracto, frente al academicismo, el rechazo y el arte social. Todo aquel arte social y propagandístico lo daban por terminado y defendían lo contrario. En realidad se trataba de promover una investigación que enlazara con todo lo anterior a la guerra, es decir, con aquel horizonte del surrealismo y del cubismo incipiente tan prometedor de los años 20 y 30. Nada más, ¿vale? Bueno, entonces ahora vamos a dar paso a la intervención de Mónica Alonso Ribeiro, magnífico currículum, licenciada en Periodismo e Historia del Arte por la Complutense, doctora con mención internacional y premio extraordinario de doctorado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y actualmente profesora ayudante doctora del Departamento de Historia del Arte de la UNED. Ha completado su pre- y postdoctoral con estancias en el extranjero. Realmente hoy lograr un contrato de ayudante de doctor es casi antes una cátedra. Bueno, lo importante es que sus principales áreas de investigación de interés son la cultura visual y material, fundamentalmente durante el franquismo, y su investigación analiza la relación entre imagen, experiencia y memoria. Memoria, precisamente, se refleja también en el curso y en la exposición, particularmente en las fotografías domésticas de la comunidad republicana durante el franquismo, a las que ha dedicado una monografía titulada Habitar la imagen. Yo creo que ya es mejor que empieces a hablar porque no le vamos a dar más vueltas. Ya digo, es un currículum estupendo, con
aquí no se trata de hacer méritos para una plaza, así que su intervención exactamente va a ser sobre arte y memoria democrática, ¿no? Pero el título de la... El título es... A ver. Mira, ya está, muy bien. Creación, experiencia y memoria de los campos. Imágenes, testimonio... Bueno, el título, imágenes, disfraz de imágenes. Ya empieza, por favor. Bueno, gracias, Victoria, por la presentación. Y bueno, gracias Me he quedado corta. los organizadores, las organizadoras del curso por invitarme. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, como pueden ver, y pensando un poco al lugar en que venía, pensando en poder establecer, aunque trate temas un poco alejados, un diálogo con la exposición y con mi compañera de mesa, he querido comenzar esta conversación con una guada de Uxío Souto, que pueden ver más o menos en la imagen, realizada en 1944, ya en su exilio mexicano, años después de su paso por el campo de Bacares, que retrata en esta guada. Bueno, normalmente en este tipo de conversaciones me gusta a veces comenzar con una imagen o con una cita que pueda actuar un poco a modo de paradigma, pero hoy quería abordar la experiencia de los campos de concentración franceses de un modo muy amplio, pensar allí, bueno, en esos campos. No voy a hablar mucho de la historia de los campos, si no la conoce muy bien podemos volver al final o en las preguntas, pero bueno, allí estuvieron concentrados en torno depende un poco de los autores, 500.000 de españoles. Y bueno, cuando pensaba cómo comenzar esta presentación, recordaba a Aup, que hablaba, Aup él mismo pasó por varios campos, él hablaba de lo desmesurado del tema. Entonces pensé que más que una imagen o una cita, o en todo caso si quería buscar una imagen, tenía que ser alguna imagen que aludiese justamente a esa multiplicidad de experiencias, por ejemplo un puzzle, o un caleidoscopio, o por convocar también a Walter Benjamin, una constelación. Es decir, algo que solo puede ser comprendido uniendo varias piezas. Creo que esta puede ser una forma productiva para un primer acercamiento al tema de los campos, así que lo que propongo hoy es hacer una especie de viaje en el tiempo y en el espacio a partir de varias de esas piezas que compondrían este puzzle o este laberinto, por volver a Aup, de la creación en los campos. Hablaré, por tanto, de varias imágenes y de varias cosas, en definitiva de varios enunciados sensibles que son huellas más o menos directas de la experiencia en los campos de concentración franceses y de su memoria. A partir de estas piezas de las que iré saltando, en una segunda parte intentaré arguir a partir de esos materiales de poéticas diversas que estos actuaron a veces como testimonios, como disfraces o como fugas, y que a veces, como sucede en las imágenes de los caleidoscopios, donde todo se mezcla, como las tres cosas a la vez. Así que comienzo nuestro paseo. Francia, 1972, Jorge Semprún realiza en el exilio las dos documental que comienza así. Me parece que lo oímos, pero no lo vemos. Je répète, Monsieur Loger, Marseille, numéro de contrôle 50. No conseguimos verlo. Bueno, el documental lo que plantea es un poco la situación de olvido, sobre todo tanto para los franceses, pero también para los... La côte vermeille. Les plages sont belles, la mer est bleue, le soleil brille. Les collines de l'arrière-pays sont plantées de vignes. Barcarès, Saint-Cyprien, Argelès-sur-Mer, ce sont des noms de lieux de vacances. Dans la mémoire espagnole, ce sont des noms de camps de concentration. En février 1939, les survivants de l'armée républicaine espagnole
et des dizaines de milliers de réfugiés civils ont été parqués ici, sur le sable nu, sur l'emplacement des campings d'aujourd'hui. Bueno, voy a pasar, como no conseguimos verlo, creo que no tiene mucho sentido. Bueno, pasamos ahora al 25 de abril de 1939, en el campo de Bram, a unos 100 kilómetros de esos campos a los que se refería Semprún, los que no hemos podido ver. En otro campo de concentración, Francisco dibujó una postal dedicada a su mujer Carmen y a su hijo Lalo. Como fondo, como pueden ver, colorea una bandera de Francia. 3 días más tarde, el 28 de abril, también en el campo de Bram, el fotógrafo Agustí Centelles pide permiso al responsable del campo para realizar un reportaje fotográfico de la visita del ministro del Interior a ese campo que la prensa francesa calificaba como un campo modelo. Ese día, Centelles escribió en su diario: nos darán un desayuno extraordinario y nos dejarán vitorear y aplaudir. Vaya forma de comprar aplausos. La decisión para Centelles de tomar esas imágenes no fue en principio simple. 2 meses antes, cuando estaba todavía en el campo de Argelès, escribiría en su diario: no quiero exponerme sacando fotos, si me ven puede que lo pase mal. 1939, me permito esta vez dar un salto a un campo español, donde Josep Fortuny Torres escribía a su hijo desde el campo de concentración de San Marcos en León y le decía, cito: en este campo donde está padre hay muchos dulces, plátanos, nata, churros, buñuelos, creando una imagen para su hijo muy alejada del tipo de imágenes que podían tenerse de este campo, como esta que ven en la imagen, que representa, es un fotograma de una grabación de una ceremonia religiosa. 1940, en México, Antonio Rodríguez Luna representa desde el exilio también el campo de Argelès, donde estuvo 40 días en una serie de litografías. En alguna de ellas, como en la que ven en la imagen, convoca esta iconografía religiosa del monstruo que simula las puertas del infierno por la que entrarían esos españoles llegando de la retirada. 4 años después, Antonio Rodríguez Luna ilustraría la obra de teatro Morir por cerrar los ojos de Max Saur, que estaba también exiliado en México después de un periplo por varios campos. En 1965, también en México, mientras en España la dictadura franquista celebraba los 25 años de paz, Max Saur publicó Campo Francés, en que narra ficcionalizadas sus experiencias en diversos campos. Esto me interesa bastante, decidió ilustrar el texto con imágenes de la prensa francesa de la época, que pueden ver allí, que nada cuentan en definitiva de la vida refugiada, pero que en sus palabras permitirían al lector, espectador, porque él hablaba a menudo de ella como una novela visual, seguir la historia. En el prólogo, cito, lo pueden leer en la imagen, diría: creo que ya existe un público para quien la separación entre imagen y diálogo en una misma página, más que dificultar, le facilita seguir claramente una historia. Que esa sea, a su vez, historia, como ven él lo escribe en mayúsculas, es otra. En esta novela visual que él llamaba, incluiría también los dibujos de Josep Bartoli realizados en los propios campos de concentración, en cuadernos que debía ocultar enterrándolos. Y así, de esta manera, Aub decide combinar, por una parte, el distanciamiento de esas imágenes que nada cuentan de la vida concentrada, con la expresión más descarnada o satírica, como en este caso, de la experiencia vivida por Bartoli. Vamos un poco hacia atrás otra vez con Max Saur, hacia 1940, al campo de Bernay, donde escribió en este pequeño cuaderno que ven allí las notas que darían lugar 25 años después al campo francés. Examinando el cuaderno, esto es también bastante interesante, vemos cómo esas notas, donde él evoca escenas de la novela, conviven con listas de cosas que necesitaba en el campo, de direcciones de personas a las que podía pedir ayuda, en definitiva, una mezcla de todas las inquietudes de la vida en el campo, incluida también la creación. En 1939, en el campo de Argelès-sur-Mer, los internos realizarán un periódico colectivo manuscrito, que ven aquí, del que hacían varias copias, titulado La Barraca, que no será, por cierto, aunque es la única imagen que he encontrado, el único periódico creado en un campo.
En 1939, esta vez en el campo de Gurs, vemos cómo los refugiados crean colectivamente varias esculturas. Por una parte, arriba a la derecha, ven a un grupo de refugiados posando con un busto de Durruti. Otras de las esculturas, se hicieron allí varias porque parece, bueno, el campo de Gurs no era de los más restrictivos y la tierra parece que era muy buena. Hicieron varias esculturas, algunos temas eran, por ejemplo, un obrero y un campesino, otro era una escultura titulada España agonizante, o este busto de Durruti, que nos da un poco la idea del compromiso de los temas escogidos. Pero quería comparar esto con otra imagen del 14 de julio de 1939, en que con motivo de la conmemoración de la toma de la Bastilla en el campo, 2 internos decidieron esta vez realizar una maqueta de la Torre Eiffel. También en 1939, en la comuna de Ceffonds, donde también había un campo de concentración, el ayuntamiento encarga a Josep Pont i Musté, un artista español interno allí, diversas obras, entre ellas la que ven en la imagen, La traversée de Ceffonds par les réfugiés. Y esto permitirá a Ponti, entre otras cosas, salir de vez en cuando del campo, dormir en una cama en el ayuntamiento de Ceffonds y otra serie de cosas. Y voy a acabar este viaje. En el 2022, la primera vez que yo vi este cuadro que llevaba tiempo queriendo ver, expuesto por casualidad, no por casualidad, pero expuesto casualmente en el Museo Reina Sofía, en Madrid. Como les decía, esta fue la primera vez que vi el cuadro de Ponti, que él había pintado sobre sacos de patatas, y allí aprendí también que Ponti realizó también retratos de los héroes de la Revolución Francesa para el Ayuntamiento de Ceffonds. Ahí detrás vemos a Robespierre y a Danton, retratados por él también. Estos retratos fueron expuestos en una muestra dedicada al psiquiatra republicano Francesc Tosquelles. En la exposición, no se ve muy bien, se exponían otro tipo de materiales que a priori no consideraríamos artísticos, como esa maqueta dentro de una botella del campo de Werner realizada por uno de los internos. Me interesaba terminar un poco este breve recorrido por estos materiales menores, digamos menores, digo menor de una manera bastante interesada, que son tan importantes sobre todo por el lugar del que provienen, pero que hoy consiguen devenir objeto de exposición y ser legitimados en cierto modo por una institución artística. Cuando uso el término menor para referirme a estas creaciones realizadas en los campos, ahora les enseño algunas otras, maquetas, tableros de ajedrez, figuritas, cajitas, postales dibujadas, etcétera. Como les decía, cuando hablo de menor en este caso no me refiero tanto a su carácter artesanal o a la pobreza de sus materiales, que ciertamente les alejarían del canon artístico, sino ante todo, luego pensando en el uso del término menor que hacen Deleuze y Guattari en un libro titulado precisamente Por una literatura menor. En él hablan de lo que denominan menor en la escritura de Kafka. Una escritura, nos dicen, ahora más que citar voy a parafrasearles, marcada por sucesivas imposibilidades. La imposibilidad de escribir en alemán, dirá él para Kafka, la de escribir de otro modo, pero ante todo la de no escribir. Pienso que todos los materiales que he mostrado en esta primera parte de la presentación, realizados en los campos, incluidos esos que parecen poder ajustarse a un canon, como las ilustraciones de Bartolí o las fotos de Centelles, están marcados igualmente por sucesivas imposibilidades, algunas muy evidentes, materiales, de censura, pero entre todas esas imposibilidades predomina, creo, la imposibilidad de no escribir, la de no realizar imágenes, en definitiva la de no crear y no dejar huellas, que son garantía de vida, pruebas y también testimonios para el futuro. Quiero seguir pensando con Deleuze y Guattari que de ese afán por dejar huellas y de los límites que rodean esas creaciones surgen obras que, por más que sean la mayor parte de las veces creaciones individuales, tienen un valor colectivo y devienen inmediatamente políticas. Pienso además con ellos que hay algo en esas formas menores que queda siempre a la espera, latente, esperando inscribirse en una narrativa mayor, o como decía Aub, escribir la historia al lado de la memoria hegemónica. Sobre todo yo volveré si tengo tiempo, pero antes quisiera detenerme en otra de esas imposibilidades o límites de estos materiales menores que creo que resulta bastante llamativa en los ejemplos que hemos visto. Me refiero en este caso a la imposibilidad de crear
en un lenguaje que no sea el lenguaje impuesto o consentido por aquellos que ostentan el poder en el universo concentracionario. Este límite, que puede operar en forma de censura directa y represión, por ejemplo, no fotografiar nada negativo, cosas evidentes, esconder las caricaturas que eran más críticas con los guardianes del campo, por ejemplo, en el caso de Bartoli, puede tener también formas de autocensura. Una autocensura que busca que estas imágenes puedan encontrar una salida, que persigue también a veces simplemente conseguir vivir un poco mejor o hacer vivir mejor a los otros. Sería el caso, por ejemplo, si pensamos en las imágenes que hemos visto del hombre que dibuja una bandera de Francia cuando escribe a su hijo, homenajeando al país que lo ha humillado para vencer la censura y poder enviar su postal a su mujer y a su hijo. Algo que solía suceder también en los campos españoles o en las cárceles, donde muy habitualmente la gente, cuando mandaba postales, solía escribir arriba Franco o dibujar su retrato, pensando que así conseguirían salir más fácilmente. En cierto modo, esta manera de escribir con el lenguaje de los poderosos, digamos, de quienes ostentaban el poder, sería también el caso que hemos visto del pintor Ponti, cuando dibuja la buena acogida por los franceses a los que veíamos dándole barras de pan enormes, o dibuja a los héroes de la Revolución Francesa. Sería también el caso de esos dos internos desconocidos que deciden realizar una maqueta de la Torre Eiffel porque quizás sí sean premiados de alguna manera el día que se celebra la toma de la Bastilla. Pero sería en cierto modo también la opción de Centelles cuando, para comenzar a fotografiar, decide ofrecer sus fotografías a los guardianes, a los responsables del campo. De este tipo de decisiones surgen unas creaciones escritas con un lenguaje ajeno, el de quienes ostentan el poder, pero en las que ellos logran moverse. A menudo he pensado en estas imágenes con Michel de Certeau, cuando en La invención del cotidiano nos habla, y cito, de esa actividad sutil, resistente, de aquellos que en ausencia de las propias deben apañárselas en una red de fuerzas y representaciones establecidas. Hasta aquí la cita. Ellos aprenden a moverse entre esas fuerzas y a valerse de esas representaciones. Gracias a ello lograrán hacer salir otras postales menos positivas, o crear esas imágenes que hoy consideramos un valioso testimonio. De esta manera, conseguir permitir que esas imágenes saliesen del campo las convierte en imágenes fuga, aunque habrá también otras fugas. Crear estos materiales, creo, y poseerlos son actos de supervivencia, si los pensamos con Scott, también de resistencia. Permiten a los internos algunos momentos de escape del universo concentracionario y sobre todo de dignidad. Por ejemplo, a Centelles hacer fotos le permitió a veces salir del campo y comprar para él y para otros papel, sobres y sellos. Todas esas cosas que les permitirán crear un espacio compartido con el exterior y un tiempo distinto al de la reclusión. Pero esto es algo en lo que yo hasta ahora había pensado quizá menos. Cuando Centelles y otros salían, lo hacían en busca de otras cosas que quizá no eran menos importantes que este papel o que estos sellos, y compraban, como cuenta Centelles, champú y fijador y brillantina para el pelo y corbatas. Objetos tan importantes como el papel, quizá porque garantizan que los hombres que los usan, a quienes trataban sistemáticamente de robarles su dignidad y que eran representados por la prensa francesa, por ejemplo, como representantes de la anarquía y el crimen internacional, eran definitivamente como los hombres que estaban fuera del campo y tenían una dignidad y pueden tener fotografías como todos, con una camisa blanca y una gran sonrisa. En eso pienso muchas veces cuando veo esta foto de un compañero de Centelles, que no parece nunca una persona humillada. Si saliera del campo podría decir, como escribió Centelles en su diario, me parece que no llamo la atención, que me consideran como uno de ellos, que paso desapercibido, qué alegría. Que su imagen no ha sido reducida a la esperada por quienes ostentan el poder, que sus fotos de esa época no devuelven esa humillante imagen que le devolvían las miradas ajenas o que se quería construir de ellos. Esta imagen, pienso, que están viendo es un testimonio de dignidad tan valioso, aunque tan distinto de esas ilustraciones de Souto, de Rodríguez Luna o de Bartoli, que buscan ante todo la denuncia y la representación propia en tanto sujeto histórico marcado por la derrota o por la injusticia. Regresando a las palabras de Centelles,
recuerdo otras de un preso que me contaba que a veces conseguía hacerse fotos en la cárcel con la complicidad de un fotógrafo, y me decía que él intentaba que Santi, que era el nombre del fotógrafo, le hiciera foto con corbatas y una camisa limpia que él mismo le prestaba, porque de esa manera, cuando su familia las recibía, sufría menos. De ese modo, construía un disfraz para sus gentes, un disfraz distinto al que se hacía con banderas de Francia, como veíamos, o con letras de canciones modificadas de tal modo que solo eran entendidas por los presos, un disfraz destinado no tanto a encriptar la identidad republicana como a hacer más fácil la vida, la suya, la de los suyos, como ese padre que citaba antes que contaba a su hijo ese pueblo donde vivía con natas, dulces y buñuelos. Creo que el tiempo también es una parte importante de estas creaciones que a veces llevan la huella, como veíamos en esos dibujos tan detallados, de intentar llenar un tiempo delatado, y a veces llevan, como en los dibujos de Bartolí, por ejemplo, la huella de la urgencia. Y hay otras huellas que vienen limitadas, que vienen que son más de tipo material, es decir, que había que usar lo que allí había. Por eso hemos visto, hay figuritas en hueso, en madera, ejemplos de microescritura que buscaban sacar al máximo partido al poco papel que tenían, dibujos como este de Luis García Gallo, que aprovechaban las hojas donde se apuntaba el nombre de los reclusos cuando llegaban al campo. Aquí, esto es un fotograma de la película Joseph, donde se ve que él utilizaba ese mismo tipo de cuadernos que eran los que se podían conseguir en los campos, y que muestra en cierto modo la película cómo conseguir esos materiales muchas veces era también fruto de la solidaridad de otros reclusos o de personas que estaban en el entorno de los campos. Luego quería casi ya terminar pensando que otra de las huellas que quedan en estos materiales es también la huella de las renuncias, es decir, el dinero, por ejemplo, que podía costar revelar una foto, implicaba no comprarse, qué sé yo, un jabón, quería decir, perdón. Un jamón ya está fuera del horizonte de expectativas. Hacer un dibujo como el que veíamos de Luis García Gallo implica quizá no usar esa hoja para escribir una carta a su familia. Por ejemplo, hace poco Fernando Sánchez Castillo me hablaba de una figura que él había encontrado hecha por un interno con miga de pan, que suponía directamente renunciar a comer para poder crear una imagen. Bueno, después de todo este gran recorrido, en el que me he alargado quizá un poco demasiado, pero ya acabo, lo prometo, por las creaciones realizadas dentro de los campos, quería muy brevemente hacer también una breve reflexión acerca de esas creaciones que he evocado, con las que aquellos que estuvieron en los campos los representaron a su salida, casi siempre desde el exilio. Las creaciones realizadas en los campos actuaban, como hemos visto, muchas veces como disfraces donde ocultar la identidad republicana, buscar refugio, como fugas hacia adentro o hacia afuera, y por supuesto como testimonios. En el caso de las imágenes creadas a la salida de los campos, será la función testimonial, como en estas que observan en la imagen, la que prime. Son, en cierto modo, labores que tienen que ver con testimonio, pero mucho que ver con una tarea en la que la experiencia del campo se une a la experiencia del exilio, de vencer el desreconocimiento, de renombrarse, de inscribirse en una identidad colectiva que es fundamental para dar sentido a ese pasado. Habría numerosos ejemplos, también en materiales como los que les he mostrado cotidianos, en los que se intentan estos actos de enunciación colectiva o de recurrir a imágenes ajenas de prensa o imágenes más directamente relacionadas con la historia. En otros casos, como hemos visto, también se trabaja colectivamente en esa tarea de renombramiento desde el exilio. Pienso, por ejemplo, en Rodríguez Luna cuando ilustraba el texto de Aup en el 44, a Bartolí cuando publicó Campos de concentración como Lindsay Fábrega. Quería terminar con esa obra de las que ya le he hablado, Campo francés,
Y quiero acabar con Au porque él era también amante de los puzzles, de los juegos, de las mistificaciones, de todo aquello que muestra la complejidad y la inevitable multiplicidad del hombre. Y creo que Campo Francés tiene algo de ese deseo de construir de un modo múltiple y distanciado la memoria de los campos. En su prólogo, con esto acabo y cito, dirá: no hay en lo que sigue nada de personal, curiosa afirmación para lo que aseguro memorias. En esa novela para ser vista, como les decía que le llamaba, elabora una mirada distanciada que será una poética común a la memoria de los campos y el exilio, que buscan marcos colectivos, imágenes ajenas, lugares donde marcar su experiencia, en una poética que es quizá, creo, un mecanismo bastante eficaz para unas creaciones que buscan finalmente incorporar estas historias menores a la historia. Muchas gracias. Muy bien. Mejor las preguntas al final, ¿no? Pasamos. ¿Entonces real o real? Real. Ah, que aquí está. Bueno, pues nada. Gracias. Vamos a pasar a la segunda intervención. Inmaculada Real, actualmente profesora ayudante doctora del Departamento de Historia y Arte de la Complutense en Madrid y doctorada por la UNED también, con una tesis ya sobre museos e iniciativas para la recuperación histórica artística del exilio republicano español. O sea, un tema donde se enmarca la ponencia que hoy va aquí a desarrollar. Veo que ha tenido una predoctoral Juan de la Cierva, que la unió mucho con Zaragoza, y su principal línea de investigación, ya digo, continúa el tema de la tesis, Museos del Exilio y su patrimonio histórico-artístico, en el marco del cual ha sido beneficiaria de una serie de ayudas al Ministerio de la Presidencia, etcétera, etcétera, y como experta en museología pues es miembro de varios organismos. El tema de su ponencia va a ser Memoria e identidad en el exilio gallego, proyectos museísticos. No es exactamente así el tema. Bueno, pero dentro de eso, muy bien. No, pues muchísimas gracias por la presentación, Victoria. También quiero comenzar dando las gracias a la UNED por la amable invitación a participar en esta jornada. Y bueno, pues voy a comenzar haciendo referencia dentro de este marco en el que me voy a mover del exilio gallego. Quiero comenzar haciendo referencia a ese periodo tan determinante que es finales del siglo XIX, principios del siglo XX, porque va a ser esencial para la conformación de determinadas ideas y también identidades para lo que serán los años siguientes. Y en este sentido hago referencia, bueno, pues a los intelectuales que formaron parte de los precursores de finales del XIX y también de una organización tan importante como fue las Hermandades da Fala, que se fundó en el año 1916 por Antón Villarponte y que ya pues defendía, bueno, pues lo que es la descentralización, la autonomía y el nacionalismo, y también se identificó con la Galicia rural. Conceptos que también va a desarrollar ampliamente Castelao, porque él también formaba parte de las Hermandades da Fala, y bueno, y él va a ser quien en ese sentido va a servir como de punto de unión entre dos grandes generaciones, la generación Nos y luego posteriormente los Os Novos. Castelao podemos decir que, bueno, que además de lo excelente que era toda su trayectoria como artista, pues consiguió centrarse en lo que son los problemas que asolaban al pueblo de Galicia, es decir, pues los conflictos sociales, el caciquismo. Él se identificó con esta Galicia menos visible, consiguió ponerla en primer plano y de tal manera que lo hizo de una forma tan contundente, tan realista, que difícilmente se podía volver a representar esa Galicia amable, ¿no?, que solo representaba pues a una minoría. De tal manera que, bueno, pues la generación siguiente, los intelectuales de la generación Os Novos, pues tomarían como punto de partida Castelao.
Los integrantes de esta generación pues, son figuras tan relevantes como Carlos Maside, Manuel Torres, Arturo Souto, Manuel Colmeiro, Laxeiro, etcétera. Es decir, figuras, pintores que realmente, bueno, pues en su lenguaje artístico consiguen identificar un arte reconocible como propiamente gallego, pese a que muchos de ellos pues, entran en contacto con las vanguardias internacionales gracias a las pensiones que le concedían la Diputación Provincial. Y en este sentido, bueno, pues consiguen crear una cierta identidad. De hecho, bueno, pues se denomina como la estética del granito, ¿no? Todo el estilo que ellos consiguen desarrollar. Y este movimiento renovador gallego, ¿no? También la vanguardia histórica gallega, pues consigue tener su propia iconografía, podemos decir, porque van a prestar atención a esa Galicia popular, a los labradores, a las marisqueras, es decir, van a ser los principales protagonistas de estas obras. Pero también es verdad que son artistas que van a estar estrechamente ligados a ese concepto de nacionalismo al que he hecho referencia, que surge ya con las hermandades de Zafala, y también decir que dentro de esa organización pues también había una línea muy interesante que es el Seminario de Estudos Galegos, que también pues promulgaba no solamente el anteproyecto del Estatuto de Autonomía del año 31, sino que además pues, pretendía crear una colección, un proyecto que quedó interrumpido, sobre el arte contemporáneo gallego. De tal manera que estos intelectuales, bueno, pues al final consiguen de una manera u otra manifestar sus ideas, su defensa del nacionalismo, vincularse también con los ideales de la República y, bueno, pues hacen obras políticamente comprometidas, desde los carteles de, bueno, pues Seoane o Castelao en defensa del Estatuto, ¿no? También, bueno, pues el Seoane cuando marcha al exilio, la primera obra que hace es esta de Tres Estampas de la Traición, los famosos álbumes de Galicia Mártir o Atil en Galicia de Castelao, los dibujos de guerra de Arturo Souto, etcétera, etcétera. Al final son artistas que, claro, que cuando estalla la guerra civil, pues están en una situación tan comprometida que algunos sufrieron directamente, bueno, pues las consecuencias, como por ejemplo es el intelectual Jaime Quintanilla o Víctor Casas, que fueron ejecutados. Otros sufrieron la incautación, por ejemplo Castelao, pues toda su colección personal que estaba en su casa de Pontevedra, pues se le incautó y finalmente fue depositada en el Museo de Pontevedra. También pasa lo mismo con la famosa biblioteca de Casares Quiroga, que estaba en su residencia en La Coruña. También fue incautada y terminó, y actualmente está en el Fondo Casares Quiroga de la Biblioteca Pública de La Coruña. Y bueno, y cómo no decir, bueno, pues todos aquellos que se tuvieron que marchar al exilio porque huyeron, ¿no?, de la amenaza del franquismo. El exilio dio lugar al desmantelamiento de una generación brillante, de tal manera que supuso el final de una etapa y al mismo tiempo un vacío de información para todos aquellos artistas de la siguiente generación. Ellos vieron realmente que no había grandes referentes, porque incluso llegaron a desconocer la existencia de muchos de ellos. Tuvieron que girar su mirada hacia Europa porque no encontraban en ese momento en el panorama artístico gallego figuras en las que fijarse, porque se había vuelto otra vez esa estética amable que el franquismo había establecido otra vez el academicismo. Y en ese sentido, bueno, pues señalar que cuando se marchan al exilio hay que destacar que dentro de los numerosos destinos que hay, bueno, por ejemplo Nueva York, Cuba, también México, Francia, decir que Argentina fue, sin embargo, pues el destino preferente también por la tradición, ¿no?, migratoria que había allí de gallegos, incluso se decía que era la quinta provincia gallega. Y hasta allí pues fueron a parar intelectuales como Rafael Dieste, Lorenzo Varela, Antonio Baltar, Arturo Cuadrado, Castelao, Colmeiro, Maruja Mayo, Luis Joan, entre muchos otros. Es allí, realmente en Argentina, donde se reúnen la mayoría de estos gallegos y es relevante el hecho de que, bueno, pues que había un gran desconocimiento para entonces, durante la posguerra, de dónde estaban aquella intelectualidad, ¿no? Y de hecho, bueno, pues Díaz Pardo, en la etapa de la posguerra, fue en busca de aquellos intelectuales que pasaban por el taller de su padre, por el taller de Camilo Díaz Baliño,
porque de repente había dejado de tener noticias de ellos. Entonces, bueno, pues él cuenta cómo primero se va a Londres, allí pues entra en contacto con Martínez Torner, con Esteban Salazar Chapela, y son ellos quien le da la pista a Noveta Argentina, que ahí es donde están los gallegos exiliados. Y él relata cómo cuando llega a Argentina se da cuenta de que verdaderamente ahí estaba la identidad gallega, porque en la Galicia de la posguerra se estaba desdibujando todo lo que se había configurado durante el primer tercio del siglo XX. Y también cuando hablamos del exilio exterior, también hay que hablar de ese autoexilio, ese exilio interior de aquellos que también deciden quedarse, porque sobre todo aquellos que tenían una actitud un tanto comprometida con los ideales de la República y del nacionalismo, porque no lo pasaron bien, y este es el caso de Manuel Torres, Carlos Maside o Cándido Fernández Mazas. Aquellos que ejercían como profesores, pues incluso se les apartó de sus funciones y tuvieron que mantenerse en sus talleres pintando hasta que, bueno, algunos pudieron llegar a exponer en los años 50. O sea, fue un momento también de silencio, también lo pasaron bastante mal. El exilio en Argentina fue, por así decirlo, el lugar de mayor esplendor para todos ellos. Castelo llegaría a decir que allí en Argentina se fueron para cumplir nuestro destierro. Hemos venido a la ciudad en donde se concentra la inmensa mayoría de nuestros emigrados, cuya ciudad pasa a ser, por este hecho, la capital indiscutible de la Galicia libre. Castelao desde el principio vio en el exilio la oportunidad para trabajar en esa identidad que no debía de caer en el olvido. Él trabajó intensamente, creó varias instituciones, por ejemplo el Consejo de Galicia, que estuvo activo hasta el final de la dictadura. También intentó estrechar vínculos con el gobierno del País Vasco, el gobierno de Cataluña, y intentó firmar el Pacto de Galeuzca, que finalmente, bueno, pues fue fallido, pero él sí que tenía una gran voluntad y por este motivo viajó varias veces a París para llevar a cabo ese proyecto de autonomía en Galicia. También llevó a cabo otros proyectos como el restablecimiento de instituciones, como por ejemplo el Seminario de Estudios Galegos, y también trabajó por recuperar esa identidad gallega en el exilio. De hecho, una de las primeras personas con las que mantiene contacto es con Fernández del Riego, que Fernández del Riego desde el interior, desde Galicia, intenta poner en marcha ese nacionalismo gallego desde la clandestinidad, pero necesitaba estar en contacto con los exiliados que estaban en el exterior para poder crear ese puente de comunicación y poder transferir información de lo que se estaba haciendo dentro y también saber lo que se estaba haciendo fuera. Y cuando Castelao fallece, pues es Luis Seoane quien en ese sentido toma el testigo y será él quien seguirá trabajando porque la identidad gallega no decayera en el olvido. Y a las figuras determinantes que he citado, Fernández del Riego, Luis Seoane, Castelao, se suma una cuarta, que es Díaz Pardo, porque Díaz Pardo sí que va a ser ya quien va a personificar ese puente de unión entre las dos Galicias, porque de forma constante va a viajar desde Galicia hasta Argentina para llevar a cabo diferentes proyectos culturales. Y ese puente que se hace bien de forma personificada a través de Díaz Pardo o bien a través de esa correspondencia, es bien visible cómo se intercambian pues, publicaciones, noticias, es la manera en la que se mantienen al corriente entre las dos Galicias y también se dan las oportunidades de poder saber unas de otras. Por ejemplo, la revista Galicia Emigrante de Seoane pues, se convierte en una vía para dar a conocer, por ejemplo, los trabajos de Carlos Maside. Pues de esta manera es como ellos, de una forma u otra, se van ayudando. Y también hay que destacar que en el exilio trabajan todavía con más ahínco su lengua, su historia, su literatura. Son publicaciones que realizan principalmente en gallego y al mismo tiempo van a ir creando y configurando una iconografía específica que les va a identificar como gallegos. Y en este sentido, bueno, pues hay un diálogo bastante interesante de Castelao con José Aguirre, que él mismo llega a decir que se siente como un heredero de los celtas, ¿no? Y al final podemos ver como en estas estampas de Luis Seoane cómo se percibe, ¿no? esa herencia, ¿no? Esa herencia celta propia de los gallegos. También es interesante señalar la actividad editorial que se va a desarrollar en Argentina. Luis Seoane, Arturo Cuadrado van a emprender muchas, la editorial Botella al Mar, también Nova,
Y asimismo también hay que destacar la actividad que van a desempeñar los propios centros, como por ejemplo el Orensano de Buenos Aires, el Centro Gallego de Buenos Aires, porque van a impulsar temas, en las publicaciones, temas propiamente gallegos. Van a mirar hacia su historia, hacia esa reconstrucción, ¿no?, de la historia. Bueno, pues van a trabajar sobre las danzas populares gallegas, sobre las romerías gallegas, las catedrales gallegas. Son títulos que van a abarcar sobre todo los primeros números de sus publicaciones y luego ya paulatinamente pues van perdiendo un poco ese enfoque y ya se van un poco ampliando. Pero el objetivo principal que realmente se mantiene en esta línea, ¿no?, por mantener la identidad, es evocar y rememorar, no perder los referentes culturales. Y en este sentido quisiera citar a Clara Lida, porque ella señala cómo la memoria se pudo mantener viva y seguir construyéndose a sí misma con la ambición también de contraponerla a la dictadura. En ese sentido, para el exilio, la memoria fue a la vez constitutiva y forjadora de identidades. También hay que señalar que no es algo exclusivo del ámbito gallego, sino que también forma parte también a nivel nacional, pero sí que es verdad que si tenemos en cuenta la iconografía que se forja en el exilio de Galicia con la del resto peninsular, pues hay temas que son realmente diferentes. Y en este sentido voy a prestar atención a uno de los proyectos más ambiciosos que se pone en marcha en el exilio y que finalmente se configura y se da forma en España, bueno, se da forma realmente en Galicia. Y en este caso hago referencia al Laboratorio de Formas. Se trata de un proyecto que se constituye en el año 1963. Es un proyecto claramente ideado para poder recuperar la memoria histórica de Galicia y también con el objetivo de recuperar ese patrimonio del exilio que estaba ausente en Galicia. De hecho, hay que decir que Díaz Pardo juega un papel fundamental. Él va a animar a muchos exiliados a que vengan a Galicia porque decía que no se sabía nada de ellos y realmente, bueno, pues algunos como Rafael Dieste no le creía y luego pues le dio mucha rabia darse cuenta de que tenía toda la razón del mundo. Bueno, pues el Laboratorio de Formas se crea en base a 3 líneas principales. Una es la creación de Dicios do Castro, otra la fundación del Museo Carlos Maside y la tercera que es la creación o la recuperación de la fábrica de Sargadelos. Cada una de estas 3 líneas son realmente, el proyecto en sí es muy ambicioso, muy complejo, luego se van creando una serie de institutos, se va ampliando y ramificando. Pero yo siempre mantengo la hipótesis de que el Museo Gallego de Arte Contemporáneo Carlos Maside es el origen, lo encontramos en la colección de arte contemporáneo que el Seminario de Estudios Galegos quiso crear y que se interrumpió como consecuencia de la Guerra Civil. El Museo de Arte Contemporáneo Carlos Maside se funda en el año 1970, esa iniciativa de Luis Seoane y de Ixa Díaz Pardo, y realmente es un ejemplo excepcional a nivel nacional y a nivel internacional porque es el primer museo que se crea con un objetivo claro de recuperar a una generación de exiliados y también con un objetivo bien definido de reconstruir un discurso expositivo que había quedado fragmentado como consecuencia de la Guerra Civil. Es algo siempre en lo que incido bastante. Cuando se produce la Guerra Civil, en los museos seguirá quedando presente ese discurso oficial de los que se quedan, pero quedará al margen aquellos de los que se marcharon. Y esto se ve claramente hasta los años 90 en los museos de Galicia, porque solamente estarían presentes aquellos que se marcharon, pero solamente en la etapa que eran becarios de la Diputación Provincial, no en la etapa del exilio. El museo realmente se crea, por tanto, con esa problemática, es decir, intentar curar esas heridas y crear un discurso continuista que superar esas fronteras o esa fragmentación. La colección realmente está formada pues, por escultura, pintura, grabado, es muy amplia, con todos los artistas de la generación Os Novos a los que antes he hecho referencia, porque el objetivo era realmente tomar como punto de partida la figura de Castelao, que había sido el verdadero inspirador de esta generación de los Os Novos, y luego continuar con todos ellos, de tal manera que el museo, que para quien lo haya visitado, pues irá pues un poco recreando las salas a las que voy haciendo referencia, y los que no, pues les voy un poco indicando en función de las fotos. La museografía es realmente
pues muy avanzada para la época en la que se realizó. Está formado con paneles de forma zigzagueantes, lo que permite crear como microespacios de forma monográfica, pero todo está en base a la misma sala y también al mismo tiempo permite así multiplicar el espacio. Castelao, por tanto, es el punto de partida. Le seguirá después artistas como, por ejemplo, Fernández Mazas, Carlos Maside, incluso, por ejemplo, Maruja Mayo, cuando para entonces en España prácticamente se conservaba muy poco. Bueno, pues es el primer museo que se conserva obra de su etapa en el exilio. ¿Cómo se va configurando la colección? Pues todo fue a través de depósitos y donaciones, no se adquiere nada. Fueron principalmente Luis Seoane y Isaac Díaz Pardo quienes hicieron generosas contribuciones, y luego también hubo otras personalidades como por ejemplo Álvaro Gil Varela, Valentín Paz Andrade, quienes también fueron haciendo aportaciones, no solamente artísticas, también documental, de tal manera que, bueno, pues el museo de por sí consigue tener ya en los años 70 una colección bastante ambiciosa. Pero también hay que decir que este museo, teniendo en cuenta que fue Luis Seoane su inspirador y que Luis Seoane viajaba con bastante frecuencia desde Argentina a Francia, a Alemania, él entra en contacto ya con las nuevas corrientes de la museología. Hay que decir que este museo como tal, que realmente conocemos como Carlos Maside porque se pretende rendir homenaje a Carlos Maside porque era muy amigo de Luis Seoane, inicialmente no tenía el concepto de museo, sino de centro cultural. Y ahí, bueno, pues se ve esa aportación innovadora que realmente Luis Seoane tenía sobre el concepto de museo en aquella época. Porque él considera que, bueno, que el museo tiene que ir más allá, el museo tiene que tener valores sociales, valores culturales. Y el planteamiento que él hace, pues queda muy atrás del panorama museístico español de los años 60 y de los 70. De tal manera que él ya planteaba un museo con diferentes espacios con diferentes funciones, que tuviera no solamente para la exposición permanente, sino también que tuviera un espacio para el archivo, para la biblioteca, para celebrar exposiciones, conferencias, incluso para trasladar la colección a diferentes lugares de la provincia, es decir, volver a rescatar esa idea de la barraca, del Museo Pueblo Español, etc. Luis Seoane, de hecho, llega a definir muy bien cuál era su idea de museo, y la voy a leer porque me parece muy clara. Se trata de que un museo hoy tiene que servirle al hombre para que viva nuevas experiencias y lo complete su integridad. Es un lugar público para contemplar obras de arte, pero también es un lugar donde cualquier hombre de esa tierra puede reconocerse a sí mismo. Un museo de hoy no es exactamente una institución que esté de acuerdo con el pasado sin juzgarlo y con el presente sin someterlo a crítica. Bueno, pues queda bien clara realmente cuál era el concepto de museo de Luis Seoane. Hay que decir que, bueno, que cuando Luis Seoane fallece todavía no se había construido el actual edificio, el que todos conocemos, sino que, bueno, pues es en el edificio donde se vende hoy la cerámica de Sargadelos, en el complejo de Do Castro, ¿no? En Sada, pues es en la planta de arriba, en la primera y en la segunda, es donde se encontraban las primeras salas del museo, y ahí fue donde se organizaron esas exposiciones de Picasso, de Miró, y también incluso se proyectó cine de vanguardia. Pero es verdad que cuando se realiza el edificio que hoy conocemos, ¿no?, que se concluye en el año 86, que lo lleva a cabo pues Albalat, él forma parte del laboratorio de formas, y con Isaac Díaz Pardo pues diseñan este edificio que además no solamente integra muy bien el concepto que Luis Seoane tenía como institución, sino que además se trata un poco como la Bauhaus, ¿no? Es el diseño íntegro de todo el complejo, desde la propia iluminación, el mobiliario, las cartelas, es decir, la huella de de Díaz Pardo está por todas partes, pero la esencia del concepto de edificio es el de Luis Seoane. De hecho, podemos ver aquí pues el salón de actos, que también está preparado para poder proyectar, celebrar encuentros, etcétera. Bueno, que el plano de Albalat, que podemos ver que es casi una obra de arte contemporáneo, ¿no? El edificio con su escalera diseñada, es decir, es todo un diseño integral. Bueno, pues el Museo Carlos Maside realmente es el punto de partida de un proceso de musealización que tendrá posteriormente su eco en los museos de Galicia. Aquí pongo dos publicaciones que hice de forma reciente. Uno sobre el Museo del Carlos Maside, porque era una historia que quedaba
por hacer y que hice de forma reciente, la recuperé, y por otra parte el laboratorio de formas, porque lo he vinculado con las políticas de la memoria. También una lectura que no quedaba del todo definida, pero que sin embargo, pues haciendo esas conexiones ya no solamente nacionales sino también internacionales, viene a reforzar el sentido de este proyecto. Y aquí en este mapa, que siempre me acompaña, pues pongo cuáles son todos esos museos, ¿no? Es un mapa de la memoria, todos aquellos museos que se han ido configurando por todo el territorio nacional para recuperar aquellas colecciones que proceden del exilio, es decir, un poco como lo que el Museo Carlos Maside hizo, pero todo esto viene con posterioridad, de forma muy monográfica, y que surge de una forma también un tanto improvisada. No hay ningún proyecto nacional para crear estos museos, sino que da la casualidad de que surgen muchos a la vez. Pero si nos detenemos en lo que es la zona de la parte de Galicia, podemos ver que realmente el número es superior a cualquier otra provincia española, y esto pues a mí me viene muy bien para darme cuenta de que el panorama museístico en Galicia es bastante excepcional y diferente al que nos encontramos en el resto de España. Y puedo adelantar que es que la diferencia está en que en el resto de España se va a ir recuperando de forma monográfica, y en Galicia lo que se recupera es toda una generación, es decir, a los artistas de la generación Os Novos. Bueno, pues en este sentido, indicar que realmente el discurso expositivo del Museo Carlos Maside va a estar y va a inspirar claramente a otras instituciones que a partir de los años 90 pues va un poco a seguir ese mismo camino. Entonces, en primer lugar vemos el Museo de Pontevedra, que bueno, pues en su actual edificio Castelao es el punto de partida para recuperar a los artistas de la posguerra y de la diáspora. La siguiente foto vemos que es el Museo de Bellas Artes de A Coruña, donde el punto de partida aquí será la figura de Luis Xoane, a través de la generosa donación que su mujer hizo a principios de los años 90. Después vemos las siguientes fotos, son de la fundación, del Museo Fernández del Riego. Fernández del Riego con una colección bastante peculiar, porque es fruto de ese contacto que él mantiene con el exilio y que va al final a crear una colección muy biográfica, porque muchos de sus dibujos son retratos. Y también en los años 90 es cuando se van a ir configurando una serie de fundaciones, la Fundación Eugenio Grane, la Fundación Luis Xoane, la Fundación Laxeiro, que van a permitir ir dando visibilidad de forma monográfica a todos aquellos artistas que forman parte del mismo periodo, pero que a la misma vez y al mismo modo van a ir enriqueciendo todo este panorama museístico, al que también podríamos incorporar la Casa Museo Casa de Esquiroga, porque también recupera la figura de otra intelectual, ¿no?, de María Casares, etcétera. Y quiero concluir haciendo referencia a un proyecto inconcluso, pero que sin embargo era muy ambicioso, que era la Academia Literaria de Rianxo. Se trataba de un proyecto de musealización de 3 casas, la casa de Manuel Antonio, de Rafael Dieste y de Castelao, que daba la casualidad de que las 3 estaban en la misma calle, en la Rúa de Abaixo, en Rianxo. Entonces era un proyecto que impulsó el ayuntamiento, pretendía hacer 3 casas museo, musealizar también el entorno urbano, esa misma calle, y concluir en el Pazo Martelo creando un centro de estudios literarios. Bueno, pues por muchas circunstancias este proyecto no ha podido completarse, pero bueno, muestra un poco la ambición, ¿no?, que había, bueno, en el noroeste de España, en la zona de Galicia, por recuperar artistas de una misma generación. Y finalmente concluyo con esta fuente dedicada a Castelao, que está junto a la puerta de acceso en el Museo Carlos Maside, porque bueno, cuando concluye el Museo Carlos Maside es en el año 86, justo cuando se celebra el primer centenario del nacimiento de Castelao. Y entonces, bueno, pues Díaz Pardo dice que, bueno, que teniendo en cuenta que es el inicio, el punto de partida del discurso expositivo, pues no se podía dejar esta fecha pasar desapercibida. Y entonces se plantea cómo rendir homenaje a Castelao. Y entonces nos dice Díaz Pardo que Castelao, cuando veía a alguien que se movía para llegar a ser importante, él siempre decía, ese va para estatua, fijaos, y está intentando subir al pedestal. Entonces, evidentemente, pues no se podía hacer una estatua a Castelao. Y Díaz Pardo señala que la idea mejor era realmente crear una fuente homenaje a Castelao, para que siempre estuviera manando agua, como sigue manando de Castelao, su amor y su ciencia para construir Galicia. Y con este guiño a Castelao, pues quería concluir mi comunicación para demostrar que, bueno, que Castelao sigue estando hoy incluso muy presente. Muchas gracias.
Bueno, abrimos... Sí, a ver, podéis abrir turno de debate. No sé si hay alguna intervención. Mira. Ahora sí que no. ¿Hay alguna? No. No hay ninguna intervención. Bueno, no sé si queréis... estamos las 4, si que queréis que comentemos algo. Bueno, yo... ¿Alguna cosa? A la exposición... Primero daros las gracias y la enhorabuena. Por supuesto, a las tres, dos. Porque habéis hecho, Bueno. fantásticamente, muy interesante. Muy interesante. Bueno, María Victoria, que ya conozco desde hace más tiempo, pero Mónica me ha parecido interesantísimo porque bueno, es un tema que además a mí, bueno, pues me interesa especialmente, porque es Inmaculada, que yo ya conocía más su trabajo, su libro sobre el Museo Carlos Maside, porque bueno, pues, el año pasado hubo aquí pues, una serie, digamos, de movilizaciones porque el museo está cerrado desde hace tiempo, cambió de propiedad. Ahí, bueno, sabes tú, igual que yo, una situación bastante complicada entre la propiedad familiar y la propiedad, digamos, económica y la propiedad como más de la colección intelectual y demás. Entonces, pero bueno, que me ha parecido fantástico y muy interesante. Me sorprende una cosa que has comentado, Inmaculada, y bueno, que me sorprende realmente positivamente, ¿no? Que es eso que comentas digamos, de la cantidad de museos que hay en Galicia en comparación con otras autonomías o con otros tal, digamos, de recuperación un poco de la memoria, ¿no? Me sorprende porque, bueno, yo no tenía, por ejemplo, no tenía esa conciencia, ¿no? Evidentemente el Museo de Pontevedra sí, sabemos que es un museo que se basa fundamentalmente en esa importancia de la figura de Castelao. El Museo de Bellas Artes de Coruña creo que es más un museo, que esa donación de Seoane fue importante porque está hecha por Maruja Seoane antes de que se crea la fundación, que era realmente un poco su objetivo fundamental. Pero bueno, el caso que comentabas de la colección también de Riego, ¿no? Sí, pero bueno, que me choca, ¿no? Me llama la atención. O sea, en otros sitios no hay tantos museos ni tantas instituciones o sea, en otras autonomías, en otros... No, es que, claro, es que esa es, o sea, yo me he llegado a plantear qué es lo que ha hecho que Galicia tenga un panorama diferente al resto de España, y es que no hay, o sea, se ha ido recuperando de forma monográfica cada lugar, y de recuperando a esa figura, a ese intelectual, ese artista que llega en un momento determinado. Habitualmente suelen ser cuando llegan mayores con su colección, buscan un lugar que se reconozca porque ellos se dan cuenta del gran vacío que había. Y es entonces cuando muchas veces los ayuntamientos quieren entrar pues en conversación y terminan cediendo un espacio. Pues así surge, por ejemplo, la Fundación Belazanetti, el Museo Ramón Gaya, e incluso, bueno, pues en el IBAM, así es como se acoge al final el fondo de José Renau, porque la fundación que se crea no tiene una sede. Pero no hay esa conciencia de vamos a recuperar a toda una generación. Y en ese sentido yo siempre digo que la figura de Isaías Pardo fue clave, porque él sí que fue el primero que comenzó a recuperar aquellos artistas de los que nadie sabía nada, ¿no? Y él fue quien comenzó a recopilar, ¿no?, junto con Luis Seoane, esa colección, y esa colección de cómo integrarlos a todos, porque es el punto de partida, porque realmente, por ejemplo, Maruja Mayo fue de las últimas en recuperarse en Galicia junto con Eugenio Granell. Y yo siempre mantengo que son de los últimos, sus exposiciones monográficas son de las últimas, porque no forman parte del movimiento renovador. Entonces, como no están en ese panorama de Galicia de aquella época, de los años 20, 30, son más desconocidos. Y de hecho, Maruja Mayor ella dice que ya entra en contacto con Luis Seoane en el exilio. Totalmente, Maruja. Pero bueno, Maruja, la vinculación, lo hemos vinculado, la propia Academia de Bellas Artes ha dedicado un año en las artes a Maruja. Pero realmente Maruja, su vinculación con Galicia es una vinculación muy pequeña, ¿no? Porque ella realmente es porque nace en Viveiro, por las circunstancias familiares y tal, y luego ella, su vinculación es antes de marcharse exiliada, que viene a Boeu a pasar ese verano justo cuando se inicia la guerra, y luego se marcha desde Vigo, porque tiene una familia de su madre, me parece, y se marcha al exilio
bueno, de Vigo va a Lisboa, Rui Lisboa, y se marcha al exilio a Argentina, a Buenos Aires, ¿no? Yo creo que el caso de Granell es quizás diferente, ¿no? Porque Granell tuvo, bueno, Granell nace en Coruña, sí. Su hermano también, tiene una vinculación mucho más cercana, aunque ellos viven en Madrid, bueno, pues todos los años anteriores a la guerra, pero bueno, yo creo que hay una vinculación quizá más bueno, primero de nacimiento, sí, de familiar y más emocional, ¿no? Pero ninguno vuelve a Galicia, no es como Luis Suárez. No, Granell vuelve a Galicia. Vuelve, pero no fija su residencia, es decir, cuando vuelve a España, la primera residencia que se fija es en un pueblo de la Comunidad de Madrid, que ahora mismo en Alameda de las Fuentes, al igual que Belazanetti, y luego se compra una casa en Príncipe Vergara. Entonces no llega a tener esa residencia. Sus primeras exposiciones, la primera es en Madrid, en la Galería Nelly. Sí. Entonces su vínculo con Galicia viene después. O sea, yo sí que tengo constancia que su mujer y su hija sí que viajan a Galicia, porque hay un momento en el que él lo dice en sus cartas, y yo sé que en ese viaje que hace a España en aquella época, en el año 64, él lo oculta, pero sé que él va a Galicia, aunque no lo dice, porque de repente recupera temas de la mitología gallega que él rescata en sus escritos, en sus cuentos, pero él, por ejemplo, eso lo oculta. Entonces, luego al final sí que consigue, en ese sentido, como volver a retomar el contacto y escribe sus memorias a Santiago, etcétera. Pero como es verdad que su carrera artística la desarrolla en el exilio como pintor, pues no forma parte de esa élite intelectual del momento. Sí, lo que pasa es que quizás se refiere más. Bueno, a ver, yo voy a decirte unas cuantas cosas porque justamente esta etapa es la mía. Yo soy hija también de un nacionalista, soy ahijada de Del Riego, fíjate tú, lo he ahijada desde el punto de vista que fue el primer honoris causa por la Universidad de Vigo, propuesto por mi departamento, y yo fui su madrina porque mi padre había sido su padrino en el Seminario de Estudios Gallegos, que tú has referido tanto y tal. Vamos a ver. Me gusta este tema tratado por una persona que no está de aquí, porque, por ejemplo, veo que el celtismo, ten mucho cuidado ahí. Ahí hay que insistir mucho porque no es exactamente, tú lo has tocado así de... Sí, porque Castelao lo dice en su tal. conversación. Ahí habría que leer a Risco, tal. Bueno, lo que te iba a decir, fundamentalmente, hay un documento que quizá te interese muchísimo si quieres tomar nota, y son las cartas entre Maside y Seoane, están publicadas en la Universidad. Bueno, y para que veas que ahí hay mucho rifirrafe. Por ejemplo, en una carta del año 53, Seoane le dice a Maside, le dice a Seoane, basta de jarras y de cacharros, porque el arte no es esto. Entonces hay un trabajo mío, lo tengo que citar, que es Nacionalismo y Vanguardia, una relación polémica. Y se ve muy bien una serie de cosas que tú has citado, hasta dónde se puede llegar, ¿comprendes? Porque dices tú lo de los museos. Yo también conocí muchísimo a Díaz Pardo, he estado en mi casa 1000 veces, y Díaz Pardo y Seoane, ya sabes, se van a matar, ¿no sabes? Aunque, bueno, claro, Seoane era tremendo. La primera casa cuando vino, aunque cuente cosas personales, la primera casa cuando vino Seoane del exilio, fue a mi casa, porque mi padre también era un represaliado, y fue a Fingoy. Y yo me acuerdo cómo hablaba Seoane, era una cosa que era... Y en cambio Isaac era lo contrario, ¿no sabes? En el patronato del CEGA, que yo estuve con él y tal, de todas formas se apreciaba muchísimo. O sea, la línea era esa, era Castelao, por supuesto, el librito de Seoane sobre Castelao es la base, pero luego todos reconocían como maestro Maside. Maside era un poco el maestro, o sea que luego también has citado, por ejemplo, Fernández Matas. Fernández Matas era una cosa completamente distinta. Fernández Matas a los nacionalistas no los podía ver. Lo que pasa es que Fernández Matas se enfermó muy pronto y ya se retiró y tal. Vi ahí una cabeza de él de una de las obras. Bueno, el Museo del Riego no es casi nada. El Museo del Riego, lo que decía, son una serie de regalos que ahí en la Fundación Petol. Hay una publicación en la que yo también he hecho un trabajo, porque este año se le dedica a las letras gallegas a Del Riego, entonces va a salir un poco todo.
Y luego entre los mecenas que has dicho tú, aparte de estos y tal, pues hay personas como Álvaro Gil, claro. Álvaro Gil y los Fernández fueron un poco los que tanto el Museo de Lugo como el Museo de Pontevedra fueron. Eso que dices de que te preguntó Rosario de que aquí hay más museos que en otros, claro, porque aquí en otros la problemática es el nacionalismo. Claro. Es el nacionalismo, es los que quieren tener vivo el nacionalismo, y luego dentro del nacionalismo, claro, Seoane defendía la vanguardia. Seoane desde Buenos Aires pues iba a Bruselas, iba tal, y eso es muy complicado porque ellos usaban el arte, y Castelao lo dice, para el pueblo, para atraer, ¿no? Los dibujos de Castelao, claro, los veía todo el mundo porque los entendía, ¿no? Entonces, claro, pero bueno, enhorabuena porque la gente te veo muy identificada con un mundo muy complicado, lleno y por supuesto muy bonito lo tuyo. Que nosotros las vemos de otra manera. Bueno, de otra manera lo vemos que es muy complejo. Es muy todo complejo. Y que cabe. Es muy complejo porque es un entramado complejo. Sí. Isaac, que hablábamos por la mañana de una exposición. Isaac es un personaje también poliédrico y complejo, y Seoane, que yo no conocí, porque bueno, yo en el 79, cuando recién regresaba de Argentina, sí que conocía a su vida, a Maruja, que me conocí bastante, en una entrevista, ya hablé con ella varias veces, pero que bueno, que es realmente la impulsora de la Fundación. La Fundación existe gracias a Maruja. Toda esa etapa de Valencia, Castellán, todos los dibujos, claro, es muy... Ocupó ya no solo de traer las cosas, sino de ir incluso a Buenos Aires, romper cuadros falsos, con varios viajes, es decir, de catalogar todo, de certificarlo, y que bueno, muchos problemas que ha habido últimamente con los usuarios probablemente se vinieron a Buenos Aires, no pasa. Entonces, bueno, es es la piedra filosofal. Sin ella no hubiera existido esa fundación. La Fundación Granell ya es otra cosa, porque ahí pues hubo un personaje, yo creo que muy importante para la recuperación de Granell y para la vinculación de Granell con Galicia, que es San Antonio Molina, que luego fue ministro de Mira, la ciudad en Coruña, y que tenía una gran relación con Granell. Es el que le hace la gran exposición en el kiosco Alfonso en Coruña en los años 90, ¿no? 93 creo, 93, sí, ahí va todo. Un catálogo impresionante y tal. Y bueno, un poco el que propicia, y también el alcalde entonces de Santiago, Gerardo Estevez, que se cree esa fundación en un espacio magnífico en el centro de Santiago, que encima ahora está viviendo un momento complicado porque Natalia se ha marchado, se ha dejado realmente a la gente de la fundación huérfanos. Natalia nació su hija, pero tiene un patrimonio impresionante. En cuanto a lo de Maruja Mayo que habéis dicho, yo esto se lo oí a Seoane. Maruja Mayo cuando llegó allí tenía problemas, tal, iba mucho a cenar a su casa y todo aquello, pero cuando volvió, que ya se ligó a Madrid, el panorama, pero muy ligado a los gallegos, por ejemplo la Galería Montenegro, Antonio Bonet. Cuando se ven mal siempre vuelven a ver. Mira, y te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué tú, cómo te decidiste a trabajar sobre los gallegos y Galicia? ¿Por alguien concreto o simplemente porque te atrajo el tema? Porque, vamos, yo como quería hacer el panorama a nivel nacional, como era la situación, pues entonces empecé por algún lado, tenía que comenzar. Entonces yo empecé por Galicia y conocí a Díaz Pardo. Entonces... estuve en su taller, él me abrió las puertas del museo y me transmitió tanta sensibilidad que de repente, no sé, como que... Sí, yo me acuerdo a mí cuando me enseñó, ya estaba fatal el museo, pero cómo lo enseñaba, que te daba... Sí, yo le conocí y falleció pocos meses después, entonces... pues se fue por la... Sí, exacto, y fue tan generoso y también, no sé, me transmitió tanta sensibilidad y me comencé a darme cuenta que el panorama que me encontré en Galicia a nivel de museos no tenía nada que ver con lo que me estaba encontrando en el resto de España, entonces comencé a porque ellos eran indudablemente unos avanzados, claro, totalmente. Claro, y se vale mucho más, lo que pasa es que Isaac a veces le decía, mira que... Pero todo lo de Sargadelos, todo eso, sí. Pues nada, muy bien las dos. Venga, muy bien. Son figuras fundamentales que van claro.
pero sí que es cierto que Masire era para todos ellos una referencia importantísima. Masire es el gran tótem, ¿no? Hombre, en el CEGAC, mientras estaba en el patronato Isaac, era otra cosa. En el momento que desaparecía se desdibujó más, era un museo más, pero cuando estaba él, porque realmente hizo una labor, porque tocaste tú un tema muy importante, que es que traía gente incluso para aquí y él corría con todos los gastos de esa gente para que Neida Vilas, todos estos. Y luego editaban realmente libros que no tenían ninguna... que no tenían público para comprarse aquellos trabajos, que realmente era casi una labor absolutamente altruista, ¿no? Era un personaje con sus obras, como todos los grandes personajes, pero yo lo conocí, claro, María Victoria, por supuesto, mucho más, pero bueno, era un personaje. Yo por poco nazco en el exilio, porque Castelao, esto no sé si ahí se irá, Castelao cuando se marchó le ofreció a mi padre ir de secretario con él. Y eso lo contó Casares poco en el homenaje que se le hizo a Del Riego, que luego a los 2 días murió Casares de golpe, y contó, dijo, ¿sabéis vosotros que María Victoria por poco nace en el exilio? Y yo, y lo sabía por historia, porque él cuando se fue, a mi padre le ofreció ir de secretario al exilio con él. Pasa que la familia y tal no fue, ¿no? Pero es apasionante, por eso contado así desde una persona que no es de aquí es curioso. Valeriano Bozal también se metió muchísimo en el tema. Tengo yo un libro de él que dice, este libro es la mitad de María Victoria y la mitad mío, por lo que hablábamos, porque llega un momento que te apasiona, pero el meollo es el nacionalismo. Sí, totalmente, claro. Y de hecho, por eso a día de hoy en ese sentido está desarrollando mucho más el panorama en Cataluña, a través del Memorial Democràtic, está musealizando el territorio, pero escenarios, lugares, museos, todo, claro, eso es así. De hecho, la relación que tenían con Cataluña y tal, pues también les llevaba a todo eso, sí, claro. Bueno, pues muy interesante. Muy bien. Lo de los campos de concentración me ha encantado. Muy bien, muy bonitos. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Por vuestro trabajo y